7 de la mañana con 2 minutos, son ya las 7 de la mañana con 2 minutos. Esto es Pulso Informativo a través de la señal de Francisco Estéreo 102.5 FM en la capital de la República. Saludamos a esta hora con Carlos Cejón, vocero de la Presidencia de la República. Estimado Carlos, un gusto saludarlo, un feliz año. No hemos tenido la oportunidad. Qué gusto verlo. No hemos tenido la oportunidad de conversar en mucho tiempo. Bueno, un gusto saludarlo y bueno, éxitos en sus funciones. Y gracias, porque Rommel. eso significará también el éxito para el país, las decisiones que tome el gobierno. Eso es muy importante. Estimado Carlos, bienvenido a este espacio. Y lo que estábamos hablando con el doctor León hace pocos instantes, sigue preocupando el tema del COVID. En ese sentido, empecemos por ese tema. ¿Cuál es la estrategia o cuáles son las nuevas estrategias que se van a aplicar en el país para enfrentar este tema? Vemos ya que se va a iniciar en febrero la vacunación de niños de 3 a 5 años. Y digo esto porque hay preocupación, porque hay casos, van aumentando los casos de niños contagiados con este virus, algunos que están en hospitalización y otros, según una nota que leímos hace poco, también están en cuidados intensivos. Un poco, ¿cuál es la visión del gobierno ahora que ha avanzado y sigue avanzando el tema de la vacunación, por ejemplo? Un poco, ¿por dónde van a ir ahora las decisiones? Estimado Carlos, bienvenido. Bueno, el gobierno ha activado el semáforo sanitario, y eso es una medida muy importante para ordenarnos, ¿no? Para que los municipios que han sido ordenados, han sido clasificados en rojo, en verde, en amarillo, puedan organizar sus actividades. Y eso es algo fundamental para poder enfrentar en este momento esta crisis, ¿no? Esta crisis del incremento inusitado de contagios. Sin embargo, no hay un incremento de mortalidad y eso es importante. O sea, sí hay, digamos que sí hay, ¿no? Los datos, sí hay un aumento de mortalidad, pero no a las cifras que se tenían el año pasado, por ejemplo, pero sí se evidencia en los... Exactamente, el año pasado había 43 muertos por cada 1.000 habitantes. Ahora el porcentaje es 0.9 muertos por cada 1.000 habitantes. O sea, esa es la situación. Claro, ha aumentado respecto a las últimas semanas. Se había bajado mucho. Hay en este momento un incremento en la variante Omicron. Está afectando a todo el mundo, pero la mortalidad en términos generales ha disminuido en consideración al año pasado. Pero los sistemas de salud, sí vemos en las noticias, leemos también en los periódicos, que están llegando a saturarse los hospitales. Por eso es que, aparte del Pablo Arturo Suárez, del IES Quito Sur, se están habilitando ya espacios, por ejemplo, en el Enrique Garcés, en el Hospital del Sur de Quito. Está también el Hospital Docente Calderón y otros espacios también frente a la alta demanda. Vemos las filas, las colas, están necesitando pruebas y eso pues también genera preocupación en la ciudadanía, Carlos. Y por eso es tan importante el respeto a las medidas de bioseguridad, que estemos atentos a lavarnos las manos, a medidas tan sencillas como mantener el distanciamiento social, a no concentrarnos en lugares cerrados. Es muy importante la actitud personal, ¿no? El Estado tiene garantizada la salud, tiene garantizados los servicios. Y eso, pues, yo creo que la ciudadanía tiene que sentirse tranquila, confiada, porque la situación ha cambiado de manera radical. La vacunación ha llegado en este momento, hay 13 millones de personas vacunadas con 2 dosis. Hay el stock suficiente de vacunas para todas las personas que deseen hacerlo. Se está procediendo en este momento, se está haciendo las gestiones necesarias para conseguir vacunas adecuadas para niños de 3 años. Esto es algo un tema que el gobierno está trabajando. Así que, la situación ha cambiado radicalmente. Nuevas restricciones quizá, Carlos. Nuevas restricciones quizá, Carlos. En Quito ya se declaró en semáforo en rojo. Y hay reducción de los aforos, en fin. Se plantea restricciones. Se sugería, por ejemplo, restricción de movilidad. El gobierno no ha decidido ir a un confinamiento. El gobierno ha establecido el tema de los semáforos sanitarios y en este momento lo que nos toca a los ciudadanos es respetar estrictamente las medidas dictadas por el gobierno, respetar los aforos y sobre todo el sentido común, ¿no? El sentido común yo creo que va a ser lo más importante en este momento.
Hablemos, estimado Carlos Gijón, vocero de la presidencia, sobre los otros temas que también generan interés, sobre esta posibilidad de una consulta popular que se aplicaría con las elecciones sesionales de 2023. El tema, uno de los más importantes que ha generado debate y discusión, es el de esta reforma al sistema judicial. Siempre se criticó en periodos anteriores la posibilidad de una metida de mano en la justicia. Igual se hizo a través de una consulta popular. Ahora, un poco, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se plantea ahora la posibilidad de una modificación al sistema de justicia en el país, estimado Carlos? Bueno, el gobierno siempre ha planteado la necesidad de una reforma política. Eso es un planteamiento incluso de la campaña. Una necesidad de reforma política, de que las instituciones retornen a la libertad y a la democracia después de un periodo en que se vivió algo distinto, ¿no? Que se creó una arquitectura constitucional y legal que no iba pues con los fines de la libertad y la democracia. La idea siempre ha sido eso. El gobierno ha estado estudiando y continúa estudiando reformas. Hay, por ejemplo, reformas respecto al sistema de partidos, al sistema que se están estudiando. Hay 260 movimientos políticos en el país, locales, y más de 20 a nivel nacional. Y esto es algo que realmente distorsiona el sistema. La arquitectura constitucional no funciona de manera adecuada y el gobierno se encuentra estudiando. No tiene todavía unas preguntas definidas. Sin embargo, el presidente se ha referido básicamente al tema de la justicia. ¿A qué se refiere el presidente? ¿No será una nueva metida de mano lo que se criticó, Carlos, la metida de mano en la justicia? ¿Esto no sería nuevamente entrometerse en la justicia? A ver, primero que el presidente no está hablando de un cambio de jueces. El presidente está hablando de una reforma institucional de la administración de justicia, de un planteamiento. Y el planteamiento se debe está más orientado hacia la administración de los jueces, ¿no? Hacia la parte administrativa. El presidente ha dicho en entrevistas que él sería partidario de que el Consejo de la Judicatura desaparezca y que se vuelva al sistema de que una de las salas de la Corte, de lo que antes era la Corte Suprema de Justicia, ahora la Corte Nacional de Justicia, se dedique a examinar la actuación a la administración, ¿no? A la administración de la Corte. Esta es una idea que el gobierno está madurando. No lo tiene claro el tema, pero el presidente cree que es indispensable. El presidente cree que es necesario reformar el sistema político para contribuir a la democracia y a la libertad. Se habla también, estimado Carlos, usted dice la idea sería eliminar el Consejo de la Judicatura y que sea una de las salas. Ahora esta es una propuesta. Es una propuesta. Esta es una propuesta que se hará a los ciudadanos. Correcto. No es que el gobierno lo va a hacer, el gobierno no puede hacerlo. Esto significaría una enmienda constitucional. Y esto es algo que tiene que plantearse a los ciudadanos. Son los ciudadanos los que van a decidir, no el gobierno. Correcto, eso está claro. Pero digo, en eso es lo que está pensando el gobierno. Es decir, eliminar el Consejo de la Judicatura y que sea una de las salas la que se cargue la parte administrativa. El país está pensando en la necesidad de tener jueces probos. El país siente la necesidad de que los jueces, de que haya un mayor control o un control más efectivo dentro de la propia justicia a sus jueces. Y el país necesita, respecto, por ejemplo, a todo este amplio programa de la inversión extranjera, que haya una imagen de honestidad y de eficiencia para que sean más seguras las inversiones extranjeras. Entonces, hay una necesidad del país, ¿no? Recientemente hemos visto que la Embajada de los Estados Unidos ha retirado las visas a algunos jueces. Eso es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos. Lo que el país advierte es la necesidad de tener unos mejores jueces, de que haya una mejor administración de justicia. Y dentro de ese clamor
por una mejor justicia, el gobierno está planteando, está estudiando ya desde hace mucho tiempo, desde que empezó el gobierno, una nueva arquitectura constitucional para que sea aprobada por el pueblo vía consulta popular. Hablemos del timing. Usted conoce el tema ese que se maneja en el ámbito político y de la comunicación. ¿Será el adecuado esperar todavía un año más para avanzar hacia una consulta popular y esperar la respuesta de los ciudadanos? Pero digo, se ha visto también, según las encuestas que se han publicado, ha habido un descenso de la popularidad o de la credibilidad del jefe de Estado, estimado Carlos. La última encuesta y lo que indica es un incremento de la popularidad del presidente. Pero eso no es lo importante. Uh-huh. Lo importante es que los ciudadanos sientan la necesidad de un cambio institucional y que el gobierno haga las propuestas adecuadas para que sean los ciudadanos los que decidan. Yo creo que todos estamos conscientes de que, por ejemplo, en el campo de los partidos políticos hay demasiados movimientos políticos y eso es necesario ajustar. Yo creo que todos estamos conscientes de que en el campo de la seguridad son necesarias reformas constitucionales y legales para la seguridad ciudadana, que en el ámbito de la justicia son necesarios ajustes para tener unos mejores jueces, tener una mejor calidad de justicia. Y dentro de esa aspiración de que haya una mejor arquitectura constitucional, se plantean estas consultas de las que el gobierno ya ha hablado. Parecería que el mejor escenario son las próximas elecciones, las elecciones de abril del próximo año. Sin embargo, el gobierno no ha tomado todavía una decisión de qué es lo que va a preguntar y cuándo lo va a hacer. Claro, ahí están temas laborales. Y eso es lo importante. Ahí están lo que se ha planteado, que se incluirían temas de carácter laboral, temas que tienen que ver también con el Consejo de Participación Ciudadana también. Entonces, habrá que esperar. El presidente de la República no ha descartado que si su propuesta de reforma laboral, la propuesta que haga después de un periodo de consulta, ¿no?, de socialización de las reformas para resolver esta necesidad apremiante de que solo 3 de cada 10 ciudadanos tienen un empleo digno, o sea, esta es una necesidad social, el presidente no ha descartado que si la Asamblea no aprueba su planteamiento, pudiera plantearlo en una consulta popular. Eso es el mensaje que ha dado el presidente de la República. Claro, en ese sentido, ¿qué pasa también con las relaciones que se mantienen con los sectores sociales? Sectores indígenas, sectores de trabajadores. Los trabajadores han estado acá varias veces y reclaman un espacio, un acercamiento con el gobierno para conversar sobre estos temas, ya que estamos hablando del tema laboral. Entonces hay preocupaciones en ese sentido. ¿Qué pasa también con los movimientos indígenas? Se anunciaban movilizaciones. Con los sectores sociales, con los sectores de los trabajadores. El gobierno nacional tiene como política el diálogo. Esa es la principal política y la principal característica de este gobierno. Esto no es un gobierno del enfrentamiento ni de la represión, sino un gobierno de puertas abiertas. Se ha reunido el propio presidente de la República con los sectores sociales, con los sectores sindicales y pues ha aceptado algunas de las propuestas que se les ha hecho. Entonces aquí yo creo que es necesario dejar en claro que hay la predisposición al diálogo, que hay un proceso de diálogo abierto y de que esto continúa. Ahora, dentro de esta relación laboral, el gobierno ha cumplido una de sus promesas más importantes. El gobierno elevó el salario básico unificado en $25, un incremento muy importante, el mayor incremento de los últimos 8 años, y pues yo creo que esto es la mejor demostración de la actitud y la posición del gobierno y del presidente Lasso respecto a los trabajadores. El tema de los combustibles, ese sí. El presidente mantiene las puertas abiertas para el diálogo con todos los sectores. El tema de los combustibles, del aumento que se hizo de los precios de los combustibles, ¿eso no se va a revisar, Carlos? Bueno, lo que hubo fue
una congelación del precio de los combustibles. Y esto es algo que va de acuerdo con la política del gobierno de reducir el déficit. Me corrijo, la política de eliminar el déficit. El gobierno recibió un déficit de 7.000 millones de dólares y lo ha rebajado a poco menos de 4.000 millones. La intención es seguir bajando y el próximo año tener un déficit mucho menor para en el tercer año tener un déficit cero. Esta es una política muy importante y esto es una meta muy importante que yo no he visto en los 30 años que tengo de observar la política nacional. Entregar un gobierno con superávit, esa es la meta del gobierno. Entregar el fisco con superávit. Y para ello es necesario ir reduciendo el gasto de manera sustancial. Y pues dentro de esa política yo creo que hay que entender las decisiones que ha tomado el régimen. En ese sentido está también en discusión en la Asamblea Nacional el tema de las amnistías para algunos dirigentes indígenas, sociales, en fin. Esto parece que va avanzando y eso permitirá también bajar las tensiones con los sectores sociales, estimado Carlos. El gobierno es respetuoso de las decisiones que tome la Asamblea Nacional y el punto clave aquí es que se trata de un gobierno de diálogo que cree que la pacificación del país y el encuentro de consensos es lo mejor para los ciudadanos. Esa es la idea y dentro de ese espíritu de concertación y de pacificación, el gobierno, que respetará las decisiones de la Asamblea, pues actuará, ¿no? Esa es la medida. Correcto. Para ir terminando la entrevista, estimado Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República, un poco, ¿cómo avanza también el ámbito económico? Queremos saber, se ofreció nuevas inversiones en el país y esto para generar nuevas fuentes de empleo y para que la rueda de la economía siga dando la vuelta. Esa es la idea. ¿Cuál es la expectativa que se tiene de nuevas inversiones en el país, Carlos? La principal preocupación del gobierno nacional y del presidente de la República es la economía de los ciudadanos. Y eso es algo, yo creo que una característica principal. La economía ha tenido un buen crecimiento. Se esperaba un crecimiento para el próximo año de 2.9, terminó en 4.1. 4.1% del PIB, una mayor producción de riqueza. El empleo ha crecido. Se han creado 288.000 plazas de empleo nuevas desde que el gobierno asumió. En esa medida, el porcentaje da a entender que la promesa del presidente de crear 2 millones de empleos en 4 años va por buen camino. Dentro de esa política, ¿no? de ese deseo de reactivar, de esa intención de reactivar la economía, de reactivar el empleo, hay 2 pilares fundamentales. El uno es el de conseguir inversión extranjera, de buscar inversión extranjera. El gobierno se ha propuesto como meta conseguir atraer 30.000 millones de dólares en inversión durante los próximos 4 años. Sector minero, sector petrolero, sectores estratégicos. Sectores estratégicos. No lo escuché. En sectores estratégicos, Carlos. No lo escuché, perdóname. Inversiones en sectores estratégicos, minería, petróleo. Inversiones en general. Y dentro de esas inversiones están también los sectores estratégicos. El año pasado se firmaron convenios, se expresó la intención de inversión de 2.000 millones de dólares, muchos de ellos en minería. Hasta este momento hay no se ha concretado, pero se ha calificado, es la palabra, intenciones de inversión por 6.000 millones de dólares en lo que va de este año. En lo que va de este año ya hay intenciones y calificadas por 6.000 millones de dólares. Las inversiones pueden ser en todos los ámbitos, pero en los sectores estratégicos no se descarta. Muy bien, estaremos pendientes entonces del desarrollo de las diferentes acciones del gobierno nacional en los diferentes temas. Se nos quedan algunos, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo no los podríamos abordar. Solamente quisiera insistirle en un tema. Este cambio, esta
este cambio en la preocupación de la economía y todos estos avances que el gobierno ha realizado se están llevando a cabo en un ambiente irrestricto de respeto a la libertad de expresión y en un ambiente de transparencia. Yo me atrevería a decir que tal como estamos viendo las cosas, este es el gobierno más honesto de las últimas 2 décadas. Y esto es algo importante para el análisis y para resaltarlo. Estamos viviendo un gobierno que respeta las libertades, que respeta a las instituciones, que respeta a sus opositores y que es un gobierno honesto. El gobierno más honesto en las últimas 2 décadas, por lo menos. Muchísimas gracias, estimado Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República, por concedernos estos minutos.